lo bueno, así te llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Amén. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, le damos gracias por esta noche. Gracias porque nos da esta nueva oportunidad, este nuevo lunes, para poder glorificar y exaltar su precioso nombre. Bendito Padre, le damos gracias porque hasta este día usted nos ha mostrado todas sus bondades, sus misericordias a cada uno de nosotros, sus hijos. Esta noche venimos a su presencia a entregar este servicio, este momento muy especial para nuestras vidas, un momento en el cual nosotros podemos tener comunión con usted. Esta noche queremos orar por cada una de las familias de nuestra iglesia del Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán, y queremos ponerla siempre en sus manos, sabiendo de que usted, ¿quién mejor que usted para poder llevar el control de cada una de nuestras familias? Papito Santo, le agradecemos porque hasta este día usted en su misericordia ha provisto del alimento necesario, ha provisto de cada una de las necesidades que nosotros tenemos, y usted no nos ha faltado. Por su misericordia, porque nosotros reconocemos que no lo merecemos. Esta noche queremos entregar este servicio en sus manos, porque queremos que sea su Santo Espíritu el cual bendiga nuestra vida, nuestro corazón, el cual bendiga cada una de nuestras decisiones, que pueda bendecir por medio de su palabra nuestra mente, que pueda por medio de su palabra poder ayudarnos a transformar esa conducta indebida, todas aquellas cosas que no le agradan, para que nosotros podamos ser un fiel testimonio de que le hemos conocido, de que estamos aprendiendo de usted y que queremos caminar en su voluntad. Le suplico, Espíritu Santo, que esta noche pueda abrir nuestro corazón de cada una de las personas que disponen un momento para poder aprender de la palabra, para que usted nos pueda utilizar como instrumentos, y este momento de verdad pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Entregamos este momento, Papito Santo, para honra y gloria suya de principio a fin. Y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Bienvenidos a su servicio de familias en Victoria. Le voy a suplicar ahí donde está que pueda compartir la transmisión en su perfil de Facebook. Comparta la transmisión de cada uno de los servicios que se desarrollan durante la semana. ¿Con qué propósito? Con el propósito de testificar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantamos una vez más a nuestro Señor, alabanza número 488. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con propósito de parte de Dios, y para seguir su voluntad, para poder seguir ese propósito de anunciar el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, le voy a suplicar ahí con mucho amor que pueda saludar a cada uno de los hermanos que se están conectando en nuestra iglesia del aire, que pueda enviar sus saludos, sus peticiones, sus oraciones para cada uno de nosotros, que nos podamos saludar como familia de Dios y que podamos exaltar juntos el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cante conmigo a nuestro Dios. Dediquemos este momento a nuestro precioso Señor. 488 una vez más. Cantamos. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Cantamos con gozo nuestro Señor. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado
buscaré otro mar. Cantamos a nuestro Dios. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, asiste ya. Con gozo a nuestro Dios. Señor, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Glorificado sea nuestro Dios. Bendito sea su precioso nombre. Qué hermoso es poder cantarle a nuestro Dios y poder dedicar estas canciones a su precioso nombre. ¿Por qué? Porque Él ha hecho muchas maravillas en nuestras vidas. Y esa es la razón por la cual nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. No nos avergonzamos de abrir nuestro corazón y cantar con toda nuestra alma a nuestro Dios. Porque Él ha hecho muchas cosas en nosotros. Mire, a muchos nos ha dado ese precioso privilegio de la salvación. Y cuando nosotros entendemos que hemos sido salvados por medio de su Hijo Jesucristo, nosotros no tenemos miedo, no tenemos pena de poder cantar a nuestro Dios. Vamos a cantar una última alabanza al único que merece toda adoración, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. 373. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Hasta el cielo vamos. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Dios, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Y qué estamos haciendo? Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Qué precioso es poder dedicar estas canciones al único, como le decía, que merece toda alabanza y toda adoración, toda exaltación, al precioso nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, muy buenas noches. Qué privilegio es poder llegar una vez más hasta su hogar a través de la Iglesia del Aire. Un lunes más, lunes que 6 de julio del año 2020. Mire qué hermoso nuestro Dios que nos da este precioso privilegio de poder gozar de la vida. ¿Y sabe qué? Si gozamos de la vida, pues eso significa que nosotros todavía tenemos cosas que hacer para cumplir la preciosa voluntad de nuestro Padre Eterno. Así que qué privilegio poder gozar de su presencia a través de la Iglesia del Aire. Vamos a desarrollar el tema de familias en victoria esta noche
Y mire qué curioso, vamos a desarrollar un tema bastante doctrinal. Lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, porque la mejor ayuda que nosotros tenemos para comprender la preciosa palabra de nuestro Dios es su precioso Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Así que le voy a suplicar que vaya conmigo, por favor, a su Biblia y busque Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, busque conmigo el versículo del 1 al 2. Del versículo 1 al 2 del capítulo 1 vamos a leer esta noche. Génesis 1:1. El tema que vamos a desarrollar esta noche es atributos de Dios. Atributos de Dios. Y usted podrá preguntarme, mire, ¿por qué vamos a tratar este tema en Familias en Victoria? Le aseguro que entre más cada uno de nosotros conozcamos a nuestro Dios, entonces cualquier pecado que venga y que nos quiera tentar en esta naturaleza humana, lo vamos a desechar con mayor facilidad. Simple y sencillamente porque al conocer los atributos de Dios, es decir, al conocer la persona de Dios, mayor facilidad nosotros tendremos en esta naturaleza de poder amarle, porque vamos a entender lo grande y maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Así que busque conmigo, por favor, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2, y le voy a dar lectura al texto, ¿verdad? Génesis es el primer libro de la Biblia, y su preciosa palabra dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Incline su rostro allí donde está y oramos a nuestro Dios. Bendito Dios, gracias le damos por su preciosa palabra. Gracias por sus misericordias, por cada una de sus bondades, por poder tener este precioso, este hermoso privilegio de poder leer la Biblia en nuestro país, de poder disfrutar de su palabra que nos da vida, de su palabra que nos da aliento, de su palabra que nos da fortaleza. Esta noche, una vez más, por su precioso privilegio, venimos a su presencia para que usted pueda enseñarnos acerca de lo que es usted, para que nosotros podamos aprender de lo grande y maravilloso que es usted, nuestro Dios. Aprendiendo de lo grande y maravilloso que es usted, nosotros vamos a ver como poca cosa, o como cosa innecesaria, todo lo material que nos rodea, o cualquier pecado, o cualquier adversidad. Bendecimos este momento, y le suplicamos, Espíritu Santo de Dios, que pueda alimentar nuestros corazones. En Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Para los que recién se agregan, que el Señor me los bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros en la Iglesia del Aire. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar en Familias en Victorias esta noche? Bueno, atributos de Dios. Atributos de Dios. Vamos a estar hablando algunos aspectos sobre la persona de Dios. Entonces, quiero introducir, amados hermanos, de esta manera. Si nosotros vamos a la Biblia, no vamos a encontrar ningún argumento con el fin de probar la existencia de Dios. Es decir, usted puede buscarlo en la Biblia, y la Biblia prioritariamente no se enfoca en eso. Cuando la Biblia habla acerca de Dios, lo hace desde el presupuesto de que Dios existe. Y por eso hemos citado Génesis 1:1. Porque desde el principio, Génesis 1:1 comienza diciendo: Dios existe y Dios es el creador de todas las cosas. Cuando nosotros queremos hablar o probar la existencia de Dios, los teólogos utilizan los otros argumentos, los cuales se conocen como argumentos teístas. No vamos a desarrollar ese tema esta noche, es tema de otro día. Pero los teólogos utilizan lo que conocemos nosotros en la Biblia como argumentos teístas. Argumentos teístas son aquellos como, por ejemplo, argumentos ontológicos, argumentos cosmológicos, argumentos etnológicos, argumentos teológicos, psicológicos, entre otros muchos. Entonces, estos son argumentos que por medio de la Biblia nosotros podemos utilizar para poder comprobar la existencia de Dios. Ahora bien, le digo esto porque esta noche no vamos a desarrollar el tema de la existencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la existencia de Dios? Vamos a hablar acerca de los atributos de Dios, es decir, leyendo Génesis 1:1, nosotros partimos por el supuesto de que Dios existe y que Dios es el creador de la Biblia, y que a través de la Biblia nosotros nos podemos guiar para conocer a nuestro Dios. Entonces, hemos leído Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2.
Y en estos primeros versículos Dios dice, ¿saben qué? Yo soy el creador de todas las cosas. Si algo visible o invisible existe, es por causa mía, es decir, porque yo lo he creado. Eso es lo que está diciendo Génesis 1:1. Dios, es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo ha creado. Ahora bien, se refiere a cosas visibles o invisibles, a cosas materiales o a cosas espirituales. Es decir, que por medio de este libro llamado Biblia, Dios nos revela a través de su palabra quién es Él, quién es Dios. Porque esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos cuando vamos desarrollando la fe. Bueno, ¿y quién es Dios? Y cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 4, nosotros encontramos que Él dice, ¿sabe quién es Dios? Yo soy el que soy. Es decir, Él habla de sí mismo definiéndose como el eterno, el que es, el que existe, el que no depende de nadie. Ahora, el problema es que si sumamos a todas las circunstancias naturales a las cuales nosotros vivimos, nuestra mente es muy limitada, nuestra mente tiene cierta incapacidad. Por ejemplo, si yo me imagino o quiero ponerme a pensar dónde termina el universo, mi mente no tiene esa capacidad. Entonces, dicho esto, digo esto porque cuando nosotros queremos hablar de Dios, cuando nosotros queremos referirnos o querer explicar a Dios en nuestras palabras, tenemos límite porque estamos tratando de explicarlo de una manera natural, es decir, a través de un lenguaje humano. Y esto nos permite a nosotros también entender de que no hay palabras que puedan describir con exactitud a Dios, y me refiero a palabras humanas. No hay forma que nos facilite poder entender lo que Dios en realidad es. Cuando nosotros vamos a la Biblia tiene mucha palabra que nos puede dar luz de lo que realmente Dios es. El problema es que nosotros como seres humanos tenemos una mente limitada. Ahora bien, ¿por qué le digo todo esto? Porque vamos a conocer algunos aspectos que corresponden o que los teólogos enseñan como atributos que corresponden a la persona de Dios. Entonces, tenemos que dar por entendido de que el lenguaje humano nos limita para poder describir las características completas de nuestro Dios. Entonces, cuando queremos nosotros hablar acerca de las características de Dios, para poder conocer el gran Dios que nosotros tenemos, los teólogos han definido ciertas palabras, y esas palabras las han definido como atributos que le pertenecen a Dios, es decir, características que son de Dios. A través de estos atributos, a grandes rasgos, nosotros podemos conocer lo maravilloso, lo omnipotente, lo todopoderoso que es nuestro Dios, y esto a su vez nos permite a nosotros sentir paz en el hecho de que Dios tiene el control de todo lo que existe, y por tal motivo yo debo aprender a depender totalmente de mi Dios. Entonces, vienen los teólogos y dicen, bueno, vamos a hablar acerca de Dios, vamos a hablar acerca de cómo es Dios, y para poder entender a Dios así de manera humana, ellos dijeron, bueno, a Dios se le puede conocer de dos, que Él tiene dos tipos de atributos, dicen los teólogos, dos tipos de atributos. Los primeros son los incomunicables y los segundos son los atributos comunicables. Les recuerdo, para los que recién se van agregando, esta noche vamos a desarrollar el tema en Familias en Victoria de los atributos de Dios. Recién hemos leído Génesis 1:1 y estamos hablando de que Dios en la Biblia se da por sentado que Él existe, de que Él es. Él no tiene la necesidad de comprobar su existencia. Entonces, dado el hecho de que la Biblia habla acerca de la veracidad de que Dios existe, nosotros cuando leemos damos por sentado de que la Biblia es la palabra de Dios y que a través de la Biblia es el único libro en el cual nosotros podemos conocer acerca de este Dios en el cual nosotros hemos creído. Entonces, hasta este momento hemos dicho de que Dios tiene atributos, para entenderlo de manera humana. Y los teólogos definen como los atributos de Dios aquellos atributos que son comunicables o aquellos atributos que son incomunicables. Y preguntamos acá, ¿cuáles son los atributos incomunicables? Los atributos incomunicables son aquellos atributos que son exclusivos de Dios. Es decir, son aquellos atributos que le pertenecen a Dios únicamente, que solamente nuestro Dios tiene. Ningún otro ser que existe sobre todo el universo tiene estos atributos que se le conocen teológicamente como los atributos incomunicables. Son atributos exclusivos de Dios. Pero también nuestro Dios, nuestro gran Dios, tiene otros atributos que humanamente nosotros los conocemos de esta manera, como los atributos comunicables, atributos
comunicables o características comunicables de Dios. ¿Cuáles son los atributos comunicables de Dios? Pues son todas aquellas características de Dios, pero que Él ha compartido en un grado menor. Es decir, hasta cierto punto viene Dios y dice, bueno, yo tengo, por ejemplo, el atributo del amor, y yo el atributo del amor, yo lo tengo en esencia, pero lo he compartido de una manera limitada con los ángeles o con los humanos. Entonces, Dios tiene atributos. Los teólogos, ¿cómo lo han definido? Dos tipos de atributos. Los incomunicables, que son exclusivos de Dios, y los comunicables, que son de Dios también, pero que los ha compartido con los ángeles o con nosotros los humanos. Entonces vamos a comenzar contestando una primera pregunta para poder desarrollar este tema. Y la primera pregunta que nosotros debemos desarrollar o podemos desarrollar esta noche es: ¿cuáles son los atributos incomunicables de Dios? Es decir, ¿cuáles son los atributos que solo le pertenecen a Dios? Porque cuando usted quiere definir atributos incomunicables, lo podemos más o menos definir de esta manera. Si hablamos de atributos incomunicables, son aquellas características que pertenecen o que aparecen solamente en Dios, lo que ya hemos dicho anteriormente. Es decir, son propiedad exclusiva de nuestro Dios. Esos son atributos incomunicables. ¿Qué más? No existe en ningún otro ser de la creación este tipo de atributos. Son meramente o exclusivamente de nuestro Dios. ¿Y cuáles son? Yo tengo una listita aquí pequeña de algunos que podemos mencionar así de manera generalizada, los cuales vamos a tratar más adelante, pero se los digo así rápidamente. Un atributo de Dios es la aceidad, solo le pertenece a Dios. Otro atributo es la eternidad. Otro atributo es la inmutabilidad. Otro atributo que le pertenece a Dios es la omnipresencia. Otro atributo que le pertenece solamente a nuestro Dios es la omnisciencia, la omnipotencia, la perfección, la infinidad, la soberanía, entre otros. Y vuelvo y retomo lo que dijimos anteriormente. ¿Por qué en Familias en Victoria estamos tocando estos temas esta noche y vamos a tratar la manera de que se sigan desarrollando en los diferentes servicios? La razón es la siguiente, amados hermanos, o el propósito es el siguiente. Entre más nosotros conozcamos al gran Dios, al maravilloso Dios que nosotros tenemos, en el cual hemos creído y el cual ha preparado planes maravillosos para su creación, entre más conozcamos nosotros a este gran Dios, al cual nosotros adoramos, al cual nosotros exaltamos, mayor fácilmente nos será poder sobrellevar esta vida. Con mayor facilidad nosotros podremos depositar todas nuestras ansiedades sobre Él. Con mayor facilidad usted va a poder comunicarse con Él. Porque mire, yo puedo confiar en una persona y decirle, por ejemplo, mira, necesito, por decirlo así, este es un ejemplo burdo, necesito $2,000. Y posiblemente yo se lo pida, pero no tengo esa confianza de que esta persona tenga la capacidad de poderme dar esa cantidad, porque probablemente sus condiciones no lo permiten, es una capacidad limitada. Pero la comparación es absurda, pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada, nuestra vista en lo que Dios es, entonces nosotros vamos a poder entender que es necesario que nosotros, si de alguien debemos depender, es únicamente de nuestro Dios y de ninguna otra persona, de ninguna otra circunstancia o de ninguna cosa, para resumirlo. Cuando usted conoce a Dios, a usted se le facilita confiar en Dios. Cuando usted conoce cuán grande es nuestro Dios, usted dice, bueno, tengo una enfermedad, pero no hay nada imposible para mi Dios. ¿Por qué? Porque usted a través de la palabra, a través de este libro maravilloso, usted conoce aquel gran Dios en el cual usted ha creído. Esas son las razones por las cuales nosotros debemos hablar de estos temas en servicios como Familias en Victoria. Porque mire, problemas hay en la familia, situaciones por supuesto que van a haber, pero para que su hijo sepa resolver cualquier adversidad, para que su hijo pueda vencer cualquier tentación, su hijo debe conocer el gran Dios en el cual nosotros hemos creído. Porque si su hijo conoce del gran Dios del cual nosotros adoramos, del gran Dios que nos ha salvado, del gran Dios que tiene el control de todas estas cosas, no le quepa ni la menor duda que cuando sea tentado va a rechazar la tentación, porque mayor es en el que nosotros hemos creído que el que está en el mundo. Porque más poderoso es nuestro Dios que cualquier adversidad. Porque más poderoso es nuestro Dios que cualquier tentación o que cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo a nuestro alrededor.
Eso es la razón por la cual nosotros debemos conocer día a día, momento a momento, a nuestro Dios. No solo de manera conceptual, sino también de manera íntima. Es decir, cuando usted conoce que usted tiene un Dios omnipotente, usted ya no va a ir a buscar al vecino, o no va a ir a buscar a otra persona para que le resuelva problemas. Usted va a acudir directamente a su Dios. Sus hijos van a acudir a través de su testimonio a Dios, porque solo Dios puede resolver todos los problemas de la humanidad partiendo del pecado, partiendo de la salvación. Entonces, atributos que solo le pertenecen a Dios, la teología los enseña, o en la Biblia nosotros los hemos definido así como, o los teólogos, perdón, los definido así como atributos incomunicables. Atributos incomunicables, es decir, atributos que solo le pertenecen a Dios, como la aceidad, la eternidad, la inmutabilidad, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la perfección, infinidad, soberanía, entre otros. Ahora bien, partiendo de esto, conociendo todo esto, vamos también a describir los atributos que son comunicables de Dios, es decir, atributos o características de Dios que ha compartido con algunos seres creados. Y en este caso nos referimos específicamente con los ángeles o con los hombres. Dios ha compartido algunos atributos que pertenecen a Él, que son parte de su esencia, pero que también nos los permite que nosotros los podamos también disfrutar o poder compartir. Son atributos comunicables, es decir, atributos que le pertenecen a Dios, pero que también los ha compartido con nosotros los hombres o con los ángeles, los cuales son conocidos también por algunos teólogos como atributos o características morales, ya sea que pertenecen a Dios, pero que las ha compartido con nosotros los hombres. Ahora, les digo esto porque en la Biblia nosotros podemos encontrar acerca de todos estos atributos que son comunicables o compartidos de parte de Dios con nosotros. ¿Y cuáles son? Pues son, por ejemplo, la santidad, la verdad, el amor, la justicia, la fidelidad, la misericordia, entre otros. Estos atributos son de Dios, pero Dios los ha compartido con nosotros. Y estos atributos se le conocen teológicamente como atributos comunicables. Entonces, para recapitular hasta este momento, hablando acerca de la persona de Dios, hablando acerca de los atributos que pertenecen a Dios, hemos distinguido dos tipos de atributos. Los primeros son los incomunicables y los segundos son los comunicables. Los incomunicables son aquellos atributos que le pertenecen solo a nuestro Dios, exclusivamente a nuestro Dios, ni a Satanás ni tan siquiera. Lejos estamos de eso. Por todo lo contrario, le pongo un ejemplo. Un atributo de nuestro Dios que solo le pertenece a nuestro Dios, que es incomunicable, es la omnipresencia. Hay muchas personas que creen que Satanás es omnipresente, pero déjeme decirle que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que Satanás no tiene este atributo porque es un atributo exclusivo de Dios. Y claro, Satanás, como no es omnipresente, para atacar a los seres humanos, él utiliza herramientas, o él utiliza a personas influenciadas, o él utiliza a demonios. ¿Por qué? Porque él no puede estar en todo lugar, a diferencia de nuestro gran Dios. Nuestro gran Dios sí posee este atributo incomunicable que le pertenece a él exclusivamente porque es parte de su esencia, como lo es la omnipresencia, que significa que él puede estar en todo lugar. Dicho esto, hemos hablado, insisto, acerca de atributos de Dios, atributos que le pertenecen solo a Dios y atributos que le pertenecen a Dios, pero que Él los ha compartido con nosotros, los cuales se denominan como atributos comunicables. Repito, atributos incomunicables solo de Dios y atributos comunicables que son de Dios, pero que los ha compartido. Amén, gloria a nuestro Dios. Se nos cortó la señal, amados hermanos. Bueno, nuevamente retomamos. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse nuevamente a la Iglesia del Aire. Tuvimos inconvenientes por acá, no sé qué pasó. Pero bueno, estábamos hablando acerca de los atributos de nuestro Dios. Suplicamos siempre al Espíritu Santo que nos pueda guiar en el tema que estamos desarrollando esta noche. Entonces, hasta este momento hemos hablado, hermanos, que nuestro Dios tiene atributos. Y estos atributos a nosotros nos permiten conocer lo grande y maravilloso, decíamos, que es nuestro Dios. Y hasta este momento hemos dicho que Dios tiene atributos incomunicables, que son atributos exclusivos de Dios, y atributos comunicables, es decir, atributos que son de Dios, pero que los ha compartido con nosotros los hombres o con los ángeles. Ahora bien, ya hicimos mención acerca de cuáles son los atributos incomunicables y cuáles son los atributos comunicables. Ahora, vamos a desarrollar por lo menos unos 2 o 3 atributos incomunicables, es decir, atributos que le pertenecen
exclusivamente a nuestro Dios para que entendamos o veamos a través de la palabra de nuestro Dios que la Biblia enseña acerca de esos atributos. Y mire, bien precioso es leer la palabra de nuestro Dios, porque en la Biblia nosotros encontramos todo esto que es tan maravilloso, de que, por ejemplo, si Dios, el Padre, tiene atributos que son solamente de Él, como atributos incomunicables, como la eternidad, como la omnisciencia, como la omnipresencia, como Jesús es Dios, y el Padre y Jesús es lo mismo, o es el mismo Dios, entonces en la Biblia nosotros encontramos versículos de la palabra de Dios donde hablan claramente que Jesús, como es Dios, ¿verdad? Él tiene atributos como la omnisciencia, como la omnipotencia, etcétera, etcétera. Lo mismo nosotros también encontramos en la Biblia, ya sea en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, versículos que enseñan de que el Espíritu Santo, por ser el mismo Dios, es decir, por ser Dios, ¿verdad? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Entonces en la Biblia nosotros también encontramos textos o versículos que hablan de que la omnisciencia, la aceidad, la omnipotencia, la omnipresencia son atributos que le pertenecen a Dios el Espíritu Santo. Ahora, no vamos a desarrollarlos en todo, digamos, en la persona de Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo esta noche, porque sabemos que es un tema bastante extenso. Pero vamos a tratar, por ejemplo, un atributo que solo le pertenece a Dios, un atributo incomunicable, el cual los teólogos lo han definido como la aceidad. La aceidad teológicamente se define como el atributo de Dios, el cual consiste en que Él existe por sí mismo. Es decir, Dios no depende de ninguna fuerza fuera de sí mismo para existir. Él es suficiente en su existencia. Es decir, Él, por decirlo así de esta manera, Él autoexiste. Él es Dios. Él no depende de nadie, de nadie. Entonces, nosotros hoy en día, a través de los estudios, podemos conocer una famosa teoría que es conocida como la teoría de la causalidad. Es decir, que toda causa tiene un efecto, pero a nuestro Dios no es aplicable este tipo de teoría. ¿Por qué? Porque Dios no ha sido causado por nada, porque no hay nada arriba de nuestro Dios. Y la Biblia nos da luz acerca de esto que estamos diciendo en estos momentos. Dios existe, Dios es. Él no depende de nadie. Y mire, por ejemplo, vaya conmigo a Job, capítulo 33. Estamos hablando acerca de un atributo que le pertenece solo a Dios, un atributo incomunicable, es decir, un atributo exclusivo de Dios, que solamente lo tiene Él y ningún otro ser creado en la tierra. Job 33:13. Mire lo que dice Job 33:13. Dice lo siguiente: porque, ¿por qué contiendes contra él? Eliud le está hablando a Job, y en sus palabras, mire qué interesante lo que Eliud menciona. Dice Eliud: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Es decir, Eliud le está diciendo a Job, ¿sabes qué? Dios no tiene necesidad de rendirle cuentas a nadie, porque él es en sí mismo. Es decir, él existe, pero por sí mismo. Si existiera alguien arriba de él o alguien más poderoso que él, entonces Dios no tuviese el atributo de la aceidad. Pero como Dios existe en sí mismo, es decir, Él es su fuente de su existencia, entonces dice él, ¿sabes qué? Razón por la cual, le dice Eliud a Job, Dios no tiene que rendirle cuenta a ninguna persona. Es decir, no hay nadie mayor que Dios. Nosotros sí rendimos cuentas a las personas, si de repente tenemos algún jefe, tu padre de familia, tu maestro, pero porque nosotros no tenemos este atributo, ni tan siquiera los ángeles. Únicamente es un atributo exclusivo de nuestro Dios, es decir, no hay nadie superior a Él. Él tiene este atributo, el cual se conoce como el atributo de la aceidad. Y por ejemplo, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros en uno de los pasajes, en uno de los primeros capítulos de Génesis, nosotros encontramos un plural que es muy curioso. Ahorita se me ha ido el versículo, pero creo que está por el 1.27. No recuerdo muy bien, en Génesis 1.27, por ahí está. Pero cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan, ellos dicen, hagamos. Es decir, solamente Dios en sí mismo se rinde cuentas al mismo. Es decir, Él tiene comunicación en sí mismo, porque Él depende de sí mismo. Él existe de su propia fuente, de su propio poder. En este sentido, decimos de que este atributo es exclusivo de Dios. Dios no depende ni existe de nadie, ni es causado por nadie. Es un atributo exclusivo de Dios, y esta es la razón por la cual en el 33
3, él dice, ¿sabes qué, Job? Dios no da cuenta de ninguna cosa a nadie porque Él es, ¿verdad? Él no rinde cuentas a nadie. Pero ¿qué más podemos entender acerca del atributo de la aceidad? Váyase conmigo, por favor, a Hechos capítulo 17. Lo vamos a tocar así de manera superficial. Hechos capítulo 17. Este atributo de la aceidad le pertenece a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo. Hechos 17, 25. Hechos 17, 25. En el Nuevo Testamento nosotros también encontramos referencia acerca de este atributo conocido como el atributo de la aceidad, un atributo incomunicable que solo pertenece a nuestro Dios. 17, 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. A esta segunda sección del versículo préstele atención. Como si necesitase de algo, dice. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Es decir, la creación depende de Dios, pero Dios no depende de nadie. Dios no necesita de nadie. Incluso hay algunas personas que absurdamente dicen, Dios necesita que le adore. Adore, hermano, porque Dios necesita que le adore. En ninguna manera, hermano. Nosotros para vivir necesitamos adorar a Dios, que es cosa diferente. Pero Él no tiene necesidad de nadie. Y eso es lo que está diciendo el versículo 25. Ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Es decir, nosotros dependemos de Él. Es decir, nosotros sí tenemos necesidad de Dios, pero Dios en su atributo de la aceidad, Él no necesita de nadie. Una vez una persona atea me dijo, Dios es un ególatra, porque entonces si Dios creó a la gente, la creó para que la gente lo adule, para que la gente lo exalte. Me dijo, en ninguna manera. Dios no necesita de nadie, no necesita de nuestra adoración. Y es ahí donde nosotros por fe entendemos que si hemos obtenido salvación o si hemos alcanzado salvación en primer lugar, no la merecíamos. Por lo tanto, si la alcanzamos es por su inmensa misericordia, por su inmenso amor, atributos que son de Dios, que los ha compartido con nosotros y que por consecuencia estos otros atributos, conocidos como los comunicables, estos atributos sí podemos replicarlos en las personas, en nuestros hijos, con tu cónyuge, etcétera, etcétera. Pero respecto al atributo de la aceidad, un atributo que le pertenece a nuestro Dios, es exclusivo de Él, ¿verdad? No depende de nuestras adulaciones, sino al contrario, nosotros dependemos. Y por eso Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo el atributo de la aceidad en Cristo y nuestra dependencia de Dios. Y le dice el apóstol Pedro, en ese momento el discípulo Pedro a Cristo le dice, Señor, los otros se fueron, pero ¿a quién iremos nosotros si solo tú tienes palabras de vida? Es decir, si yo quiero vivir una vida plena, una vida abundante, una vida de confianza, una vida de fe, yo debo acudir a ti. Yo necesito de Dios y no Dios necesita de mí. Todo lo contrario, Dios no necesita de nadie. Somos nosotros los que debemos humillarnos a Dios. Somos nosotros los que debemos acudir a Dios para poder gozar de sus misericordias. Pero ¿qué más podemos encontrar así de manera generalizada acerca de este atributo que le pertenece a nuestro Dios? El atributo conocido como aceidad. Váyase conmigo a Hebreos 6:13, rapidito, para ir avanzando. Hebreos 6:13. Vamos a tratar de tocar un par nada más, después de este. Hebreos 6:13, mire lo que dice. Hebreos 6:13, hablando siempre acerca de este atributo de la aceidad, que Dios, Él es la fuente de su existencia, no depende de nadie más. 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo. Es decir, Dios en sí mismo, Él es todo, ¿verdad? No hay nadie arriba de nuestro Dios. Dios no rinde cuentas a nadie. Y por esto es que cuando nosotros enseñamos, nosotros debemos aclarar lo siguiente, amados hermanos. Ningún ser humano puede hacer un pacto con Dios. Ningún ser humano puede pactar con Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nuestro Dios es totalmente, ¿qué palabra puedo utilizar? Es incomprensible, es grande, no encuentro, porque en realidad no hay palabras con las cuales nosotros podamos resumir a nuestro Dios, hermano. Es más, a duras penas, con el lenguaje humano, nosotros podemos tratar
acerca o conocer un poco acerca de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Cuando nosotros queremos describir a nuestro Dios, nos quedamos limitados, nos quedamos cortos, porque Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios en el cual es infinito, que es otro atributo que solo le pertenece a nuestro Dios, y esto a nosotros nos impide conocerle totalmente, porque somos seres limitados. Entonces en el 6.3 está diciendo, ¿saben qué? Dios le hizo una promesa a Abraham, pero cuando le hizo la promesa a Abraham, como no hay nadie mayor que él, digo, bueno, por mí mismo juro, y por él mismo juró. Es decir, Dios juró por su mismo nombre. Pero mire, es ridículo, hermano, creer que yo como ser humano, con una naturaleza tan vil, tan vana, tan baja, tan chica, pueda querer tratar con Dios. Yo puedo pactar con mi hermano, con mi vecino, llegar a un acuerdo con una persona que está en mi misma naturaleza, pero la naturaleza de nuestro Dios es infinita, y esa es una de las razones que a nosotros nos debe dar a entender de que nosotros tenemos un Dios poderoso. Nosotros debemos cuidarnos de honrar a Dios. Nosotros debemos cuidarnos de respetar a nuestro Dios cuando nosotros nos dirigimos en nuestras oraciones. He escuchado yo ridiculeces, que de repente una persona diga, ay, yo le oro al colocho. Hermano, esas son locuras, esas son cosas que ni siquiera se pueden mencionar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que, nosotros nunca lo vamos a conocer. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, allí en la palabra encontramos, en los últimos capítulos, que por la eternidad, imagínense, nosotros vamos a aprender de lo grande que es nuestro Dios, de lo omnipotente que es nuestro Dios, de todos esos atributos que solo le pertenecen a nuestro Dios, y que si nosotros nos preocupáramos por conocerle, indudablemente no nos enfocaríamos en las cosas materiales, sino en las cosas del Espíritu, sino en el reino de Dios, en las cosas que pertenecen a los cielos. Entonces, en estos servicios, como lo es Familias en Victoria, vamos a tratar de estar desarrollando estos temas con el propósito de que nosotros conozcamos en verdad cuán grande es nuestro Dios. Porque si usted y yo conocemos lo grande que es nuestro Dios y toda esta fe, todas estas promesas, todos estos preciosos versículos que aparecen en la palabra, los abrazamos, indudablemente a su hijo no le va a hacer caso a una tentación. Indudablemente su hijo no se va a preocupar por los afanes de esta vida, sino todo lo contrario. Su hijo se va a preocupar por sobre todas las cosas de honrar a nuestro grande y poderoso Dios. Entonces, en Hebreos 6.13, nosotros encontramos de que Dios es en sí mismo, de que Dios no le rinde cuentas a nadie, que no hay nadie arriba de nuestro Dios, porque Dios tiene un atributo que solo le pertenece a Él, que es el atributo que los teólogos han definido como el atributo de la aceidad. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros debemos tratar estos temas, porque al conocer la naturaleza divina de nuestro Dios, indudablemente lo primero que un hombre hace es rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Al conocer que Dios es santo, uno dice, indudablemente yo no puedo tener acceso a nuestro Dios solo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona conoce lo magnífico que es nuestro Dios, lo infinito que es nuestro Dios, dice, ¿sabe qué? Una persona habló mal de mí, pero yo no debo tratar mal a mi prójimo, sencillamente porque yo debo enfocarme en el amor de Dios, el amor que he conocido, y vivir ese amor y, vivirlo con esas personas que quieren hablar mal contra mí o que quieren hacerme daño. Y por eso nuestro Señor Jesús hablaba y decía, fácil es amar a nuestros amigos, fácil es amar a un amigo, pero con la luz de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros en el Señor, al conocer lo magnífico, lo grande que es nuestro Dios, aprendemos a amar y a bendecir a aquellos que nos ultrajan, aprendemos a apoyar a aquellos que nos han hecho mal, pero que nosotros sabemos que no importa lo que nos han hecho, nosotros también podemos hacer el bien. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros nos preocupemos, amados hermanos. Estamos en los tiempos finales, en los últimos días, por decirlo así. Es necesario que nosotros nos preocupemos por conocer lo grande que es nuestro Dios. Mire, hay una página que a grandes rasgos yo se la puedo recomendar. Es una página web muy conservadora donde usted puede encontrar todos estos temas. Se llama God Question. En esta página, God Question en español, usted puede tocar todos estos temas que tratan acerca de los atributos de Dios, que tratan acerca de la personalidad de Dios, que tratan acerca de la deidad de Cristo, de la deidad del Espíritu Santo, que tratan acerca de la deidad del Padre, entre otros muchos temas que son necesarios que nosotros los conozcamos, porque de esa manera nosotros vamos a cuidar nuestra forma de vivir.
porque de esa manera nosotros vamos a cuidar nuestra moralidad con el propósito de honrar a ese grande, precioso y maravilloso Dios que nosotros tenemos. Pero rápidamente, otro atributo. El atributo que le pertenece a nuestro Dios, otro atributo que es conocido como un atributo incomunicable, es el atributo de la omnipresencia. Y si preguntamos, ¿de qué trata este atributo que le pertenece exclusivamente a Dios, conocido como la omnipresencia? Pues la omnipresencia es o significa de que Dios está presente en todo lugar, en todo el universo. Dios está presente en todos los lugares al mismo tiempo como persona. Y de ahí es que nosotros podemos tener la confianza de que cuando nosotros oramos sabemos que Dios nos escucha, porque Dios está con nosotros. Si de repente usted va a algún lugar y le quieren hacer daño, nosotros acudimos a la omnipresencia de Dios porque sabemos que Dios es omnipresente y la palabra que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Es decir, así como usted puede estar en peligro y su hijo posiblemente está en otro lugar, está en peligro, en cualquier lugar Dios nos puede librar de cualquier circunstancia, de cualquier situación, porque Dios tiene un atributo que le pertenece a Él exclusivamente, el cual es la omnipresencia. Es decir, ningún otro ser, en la Biblia nosotros encontramos que ningún otro ser tiene este atributo conocido como la omnipresencia, en el sentido de que Dios puede estar en todo lugar y a cualquier hora. Entonces, una vez un niño de escuela bíblica hizo una pregunta, y referido a esta parte, a este atributo exclusivo de Dios, y el niño de escuela bíblica, imagínense, le preguntó a la maestra, maestra, ¿y si Dios está en todo lugar, está en el infierno? Le preguntó el niño. Y la maestra se quedó como así, sorprendida por la pregunta, pero por supuesto le dio la respuesta. Sí, hermano, Dios está en todo lugar, si al final Él ha creado todo. Él está en todo lugar, ha creado todo. La diferencia es que como es su creación no la afecta a Él, porque Él no depende de nada, del entorno, de ninguna cosa, porque Él la ha creado. Y podemos hablar, por decirlo así, si queremos hablar de la creación como algo tan pequeño, algo tan absurdo. Todo lo que Dios crea, el espacio es, por decirlo así, esta es una figura, hermano, que queremos hacer. Esto es toda la existencia del universo para Dios. Entonces Dios puede hacer con esto lo que Él quiera. No le afecta en nada. Por decirlo así, una comparación absurda. ¿Qué me puede hacer este papel a mí? No me puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es algo insignificante para esta naturaleza, hablando de mi persona. Pero si hablamos para nuestro Dios, hermano, para Dios, en su atributo de la seidad, no hay nada que le pueda hacer nada. Él puede estar en el infierno, en cualquier lugar que a usted se le pueda ocurrir, ¿verdad? Y créame, Él habita en todo lugar como persona, porque hay un atributo que le pertenece solamente a nuestro Dios, el cual es la omnipresencia. Váyase conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 8, primer libro de Reyes, capítulo 8, y váyase al versículo 28, o si no, pongan un poquito de atención. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 28. 8:28, mire lo que dice el 28 del capítulo 8 del versículo del primer libro de Reyes. 8:28, dice lo siguiente: con todo, 8:28, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. ¿Cómo es que este hombre está diciendo que Dios está delante de él? Si Dios se supone que en unas partes de la Biblia dice que está en el cielo, o que de repente está en otro lugar. ¿Por qué? Porque aquí Salomón está hablando y él está dedicando el templo a Dios. El primer templo que construyó Salomón, el pueblo de Israel por mano de Salomón. Entonces él está diciendo: Dios, yo sé que tú estás en todo lugar, es decir, estás delante de mí, es decir, como tú eres omnipresente, estás delante nuestro, y a ti oramos en este momento, y dedico el templo a nuestro poderoso Dios. Eso es lo que nosotros encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 8, 28, donde a través de la palabra, la Biblia enseña de que Dios es omnipresente, y en ese momento en específico, Salomón reconoce de que Dios estaba frente a él. Claro, por supuesto, nosotros sabemos que no se presentó físicamente porque Dios es espíritu. Él estaba en ese lugar. Su presencia puede estar allí en su cuartito cuando usted está pasando momentos de dificultad, de prueba. Usted puede decir: Señor, yo sé que estás conmigo porque tú estás en todo lugar y yo sé que tú me puedes sanar. Tú puedes poner tu mano de sanidad en mi vida y me puedes restaurar. Tú puedes poner tu mano de bendición en mi familia y me puedes proteger. Tú puedes poner tu mano de bendición en nuestras vidas y nos puedes proveer, entre otras muchas cosas, dependiendo de su necesidad, que por cierto,
Dios ya conoce de qué cosas tenemos necesidad. Otro atributo, el cual es la omnisciencia. Estamos hablando ahorita de la omnipresencia. ¿Qué más dice el Salmo 139? Y con esto vamos a ir terminando, porque ya nos alargamos. Salmo 139, Salmo 139 del 7 al 10. Miren, este Salmo 139, habla acerca de este atributo, de estos dos atributos de Dios, de la omnisciencia y la omnipresencia. Y si gusta vamos a cerrar con este versículo. Estamos hablando acerca de los atributos comunicables e incomunicables. Los incomunicables son aquellos atributos exclusivos de Dios. Los comunicables son atributos también de Dios, pero que los ha compartido con nosotros. Si usted lee prácticamente todo el capítulo 39 de Salmos, usted se va a dar cuenta que en estos versículos Dios habla acerca de estos atributos, ya sea la omnisciencia o la omnipresencia. Si quiere leamos del primer versículo. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Es decir, Él es omnisciente. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, aquí David está diciéndole a Dios: reconozco que tú todo lo conoces. Ese es el atributo de la omnisciencia. Él todo lo sabe. No hay ninguna cosa escondida para nuestro Dios. Entonces, pero ahorita estamos hablando acerca de la omnipresencia. Los siguientes versículos hablan acerca de ello. Versículo 5 del capítulo 139 dice: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. Y mira el 7, como dice acerca de la omnipresencia: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá en derredor de mí. El punto es que estos son algunos de los muchos versículos que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios que exaltan los atributos que le pertenecen exclusivamente a nuestro Dios, y que si nosotros los conociéramos, amados hermanos, si nosotros los estudiáramos a través de la palabra, estos nos darían fuerza para poder entender de que no hay ninguna cosa imposible para nuestro Dios. Cualquier adversidad se puede superar de la mano de nuestro Dios si nosotros confiamos en nuestro poderoso Dios. Entonces, ¿por qué vamos a estar tratando de tocar estos temas, amados hermanos? Porque si nosotros seguimos conociendo lo grande, lo infinito, lo maravilloso que es nuestro Dios, no habrá ninguna adversidad que nosotros no podamos superar para que lo que la palabra dice se pueda cumplir en nuestras vidas. Y la palabra enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Inclina su rostro y oramos esta noche. Bendito Dios, gracias le damos por su preciosa palabra. Gracias le damos porque a través de ella nosotros encontramos fortaleza, porque a través de ella nosotros encontramos paz, porque por medio de su palabra nosotros encontramos promesas de provisión, de sanidad, de libertad, de cualquier necesidad que nosotros tengamos en esta naturaleza humana e incluso en la espiritual. Y digo en la espiritual porque si tú hasta este día no eres salvo, no eres un hijo de Dios, si tú no estás seguro a dónde iría tu alma si murieras esta noche o si fuese el rapto de la iglesia este día, a ti te digo que le entregues tu corazón al Señor, que te humilles al Señor, que reconozcas que Él es tu Dios, que Él es tu gran Señor, que no hay Dios, que no hay salvación por medio de otro, sino únicamente a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reconocer que eres una persona pecadora. Dios es un Dios santo. Mire qué hermoso lo que enseña la Biblia, que Él es santo, santo, santo. Podemos decir figurativamente que Él está hablando que el Padre es santo, el Espíritu es santo, el Hijo es santo. Él es santo, santo, santo. ¿Y esto qué significa? En Romanos la palabra enseña de que por causa de nuestros pecados hemos sido destituidos de la gloria de Dios, es decir, condenados al infierno. Pero si tú esta noche le entregas tu corazón y reconoces lo grande que es nuestro Dios, le entregas tu vida y le pides que Él sea tu guía, que te ayude a hacer su voluntad y que por sobre todas las cosas te salve,
tu vida puede cambiar plenamente, eternamente y para siempre. Así que entrégale tu corazón a nuestro Dios de la siguiente manera. Ora conmigo y di conmigo: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por todos mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, sé que soy pecador y te pido perdón. Te doy gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir en mi lugar. Aunque no lo merecía, tú enviaste a tu Hijo para que Él, por medio de su sacrificio, fuese salvo. Y así también reconozco que tú enviaste al Espíritu Santo, el cual me va a guiar a toda verdad. Me arrepiento de mis pecados, te entrego mi corazón y quiero aprender a hacer tu voluntad. Ayúdame a caminar en tus caminos, ayúdame a conocerte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nosotros como hermanos estamos muy contentos y queremos felicitarte en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te recuerdo lo que dice Romanos 10:9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Esa es la promesa de bendición, de salvación para tu vida. Tú le has confesado desde lo profundo de tu corazón. A partir de este día eres salvo, y no solo salvo, porque Juan 1:12 dice: mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Así que bienvenido a la familia de Dios. Un fuerte abrazo a ti y a cada uno de mis hermanos que se conectaron esta noche. Cerramos con esta última oración por nuestras familias. Bendito Dios, le damos gracias por la vida, por la oportunidad, por la fuerza, la fortaleza que solamente le encontramos por medio de su palabra. Suplico, Espíritu Santo, que tenga misericordia de nosotros y que a cada uno de nosotros nos ayude, nos guíe, nos incline a poder conocer de su palabra, nos ayude a leer de su palabra, a meditar en su palabra, para que nosotros podamos mantenernos fortalecidos en estos tiempos. Bendiga a cada familia que se conectó esta noche y a aquellos incluso que no pudieron hacerlo. Bendiga a cada una de las familias que pertenecen al Tabernáculo de Nuevo Cuscatlán, como a cada uno de los hermanos que se conectaron esta noche. Papito Santo, si hay enfermedad, confiamos en que tú eres un Dios sanador. Si hay dificultad, confiamos en que tú eres todopoderoso y que tú nos puedes ayudar a vencer cualquier adversidad. Si le está faltando la provisión, confíe, porque la palabra de nuestro Dios dice de que si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, mayormente a nuestro Padre Celestial, porque Él es hermoso, Él es bueno, Él es todopoderoso. Así que en tus manos depositamos nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestras familias, Padre Santo, porque en ti hemos confiado. Bajo tus alas nos refugiamos, porque tú eres nuestro poderoso Dios, tú eres nuestro poderoso gigante, y pronto esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amados hermanos, que el Señor los bendiga, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muy buenas noches.